Darnos un poco de su tiempo de la semana. Hoy viernes, ya casi en el fin de semana. Vamos a hablar de un tema importante y creo que fundamental para lo que es la estrategia de adopción de servicios en la nube. Como servicios de infraestructura, los servicios de infraestructura van a determinar en mucha medida el rendimiento y la capacidad de entregar valor de los servicios que nosotros luego colguemos sobre esa infra. Entonces, un tema que es core para este asunto es el tema de crear una landing zone que esté correctamente definida. Y para que una landing zone esté correctamente definida, tenemos que tomar en cuenta varios elementos. ¿Sí? Cuando estamos hablando de poner servicios en la nube o en un centro de datos on-premise o en cualquier estructura híbrida, siempre tenemos que pensar en cómo voy a realizar el gobierno de los servicios. El gobierno de los servicios está muy centrado en cómo es que los servicios están alineados a los objetivos de la empresa, cómo es que cumplir esos objetivos de la empresa están reflejados en una serie de indicadores que yo pueda controlar y cómo es que la operación alimenta esos indicadores en base a alertas, en base a esquemas de monitorización, en base a umbrales de rendimiento y demás definiciones que yo realizo en cada uno de mis servicios. Y quien me va a recoger toda esa data es precisamente la configuración de un landing zone que esté alineado a alimentar toda esta información. Luego está la organización de estos servicios cloud. ¿Cómo voy a estructurar estos servicios de manera que los recursos que tengan que ser compartidos, como una base de datos que alimenta a múltiples aplicaciones o una red que aloja diferentes servicios, ya sea de base de datos o de repente de autenticación, van a definir mucho de qué protocolos yo puedo activar y qué debería yo rastrear como elementos de seguridad o elementos de estabilidad operativa para poder luego construir esos indicadores que me permitan tomar las acciones necesarias cuando visualizo una desviación en el comportamiento estándar de cualquier servicio que esté puesto en la nube. Y estoy hablando en la nube, pero este es un principio que en realidad aplica a los centros de datos on-premises, a los centros de datos en un operador tercero, ya sea una nube privada o un contrato específico que ustedes puedan tener con este operador, o como saben, lo que es la nube pública, ya sea de Google o de cualquier otra marca que dé un servicio similar. Definir las políticas de seguridad para identificar comportamientos anómalos también es un tema que se va a decantar de cómo yo gobierno de mis servicios en la nube. Es importante que estas políticas de seguridad estén correctamente definidas y que tomen en cuenta la nueva realidad cuando yo tengo una aplicación que antes estaba on-premises, detrás de mis firewalls, de repente en mi centro de datos, a una realidad en la cual yo encuentro el servicio ya expuesto en una nube pública. Tengo que considerar todas las políticas de seguridad necesarias y las tecnologías que me implementen esas políticas de seguridad. El tema de visualización y control es súper importante en el sentido de que a la hora de ocurrir un comportamiento anómalo, la estrategia de visualización y control me va a permitir a mí primero darme cuenta, es decir, identificar el problema y tomar acción sobre eso. Ahora, las herramientas que yo utilice van a determinar también en gran medida cuál es mi tiempo de respuesta y mi tiempo de acción cuando un comportamiento anómalo ocurre. Tener el control de qué usuarios tienen privilegios elevados y qué cosa puede hacer cada uno de ellos también me va a permitir mantener un orden. Este esquema de la menor cantidad de privilegios posibles es un esquema que existe desde mucho antes que exista la nube y es un esquema que tiene que mantenerse o que va a mantenerse durante mucho tiempo más. No puedo tener puro usuario administrador de determinados servicios y tengo que hacer un diseño de acuerdo a los roles que tengo en la organización
de quién debe o quién puede hacer determinadas acciones dentro de cada uno de los servicios implementados en la nube. Y el uso de las prácticas de la industria aceptadas que me pueden permitir, digamos, normalizar o estandarizar en un manual de políticas todos estos elementos que ya he mencionado. Entonces, cuando yo creo un landing zone, lo que estoy creando es un ambiente seguro y que operativamente sea óptimo para luego yo ir habilitando servicios dentro de este landing zone. Entonces, esto me va a permitir tener una línea de base de funcionamiento que luego la idea es que se mantenga también en el tiempo. Es decir, de poco me sirve crear mi landing zone completamente seguro y optimizado para la operación en el día cero, si es que en el día 120 empiezo a tener, digamos, aperturas no controladas de protocolos o una asignación de roles o permisos excesivos para determinado personal. Esa desviación que muchas veces se da en el esquema operativo durante los meses o años de funcionamiento es algo que necesito controlar. Entonces, los beneficios de gobierno y control me van a permitir identificar ese delta y tomar las acciones correctivas que me permitan reforzar mi landing zone. Sí, entonces, en ese sentido, establecer las políticas, tenerlas documentadas y estandarizadas, me va a permitir velar por la configuración saludable de estos servicios, minimizar el riesgo de costos que sean inesperados, es decir, yo hago una alta de un nuevo servicio y las herramientas de visualización, de control, me van a permitir ver no solamente el estado ideal de los indicadores de comportamiento, como, no sé, pues el consumo de procesadores o el consumo de RAM o la cantidad de pods que puedo tener, sino también la cantidad de consumo que estoy generando, porque ahora que estoy en la nube, estoy pagando por lo que uso. Entonces, ese tema de costos tengo que tenerlo súper controlado dentro de lo que es la definición de mi landing zone. Mantener esta política de mínimos accesos, como ya se los comenté, y separar los ambientes. Y separar los ambientes no solamente en el esquema de los ambientes productivos y no productivos, ya sea desarrollo, calidad, QA, el esquema de DevOps o de DevSecOps que yo quiera implementar y que determine qué ambientes necesito, sino también a la hora de identificar los perfiles de los servidores, identificar qué protocolos necesita cada servidor, de repente aislar servidores que son de base de datos, de los que son de aplicativos, de los que son frontends. Esa organización dentro de lo que son la definición de las VLANs es importante también tenerlas establecidas, reflejadas en políticas y mantenidas en estándares. De esa manera lo que puedo tener es evitar errores en configuración, ¿sí? Inmediatamente un servidor digamos, un servidor o un contenedor que yo coloco en determinada VLAN, al no estar en la VLAN a la que debe, en la que pertenece, puedo identificar rápidamente el error de configuración, ya que no tiene en ese sitio los protocolos habilitados que debería tener para comunicarse correctamente. Sí, entonces cuando yo hablo de un landing zone, estoy hablando de poner un Cloud Foundation. Un Cloud Foundation que se divide en tres cosas. En cómo está mi organización en GCP, en Google Cloud. Y por esta organización me refiero a cómo voy a manejar la jerarquía de proyectos, la jerarquía de carpetas, y la asignación de la facturación a mis billing IDs. Si tengo, por ejemplo, soy un servicio compartido, de repente necesito tener billing IDs separados por empresas, de repente por proyectos que están más relacionados a un tema de CAPEX que de OPEX, y cuáles van a ser mis políticas organizacionales. En el esquema de seguridad, tener claro cuál es mi estrategia de generación de identidades y de accesos, definir con buenas prácticas lo que son los grupos y los usuarios, dentro de los usuarios, tanto los usuarios nombrados como los usuarios de servicio, y cuáles son los roles que voy a definir en la organización que reflejan mi estructura administrativa y operativa. Y finalmente, la definición de las redes. ¿Cuál es la arquitectura de la red que voy a tener?
cómo voy a definir mis VPCs, dentro de estas VPCs, cuáles van a tener recursos compartidos o asignadas a proyectos específicos, cómo voy a establecer el monitoreo de cada una de esas VPCs y cuáles van a ser las cuotas en las transferencias de los datos. Ahora, todos, quizás, bueno, si todos han tenido contacto ya con GCP o con alguna otra nube, conocen los esquemas para migrar infraestructura, ¿cierto? Yo tengo máquinas virtuales de repente en mi escenario on-premises, o de repente tengo servidores físicos, y lo que voy a hacer es, a través de herramientas de migración, llevar esas cargas de trabajo hacia un enfoque de infraestructura como servicio. Sin embargo, a medida que yo voy avanzando en estos servidores, muchas veces me voy a encontrar con retos como sistemas operativos que están deprecados, que no tienen soporte en la nube en particular a la que estoy yendo. O tengo aplicativos que tienen alguna clase de dependencia con otros servidores que están deprecados. Entonces, muchas veces migrar al hipervisor de la nube ofrece una serie de retos que en el corto plazo no puedo superar. Entonces, para eso, Google Cloud tiene un servicio que se llama VMware Engine. VMware siendo el hipervisor más común o más utilizado, de mayor share de mercado, me permite VMware Engine crear un entorno de VMware, pero gestionado por Google Cloud en sus centros de datos. Lo que me permite a mí migrar en realidad de VMware a VMware. Si ustedes lo piensan como tener un operador local que les ofrece una infraestructura de VMware y simplemente pasan las máquinas virtuales a través de alguna replicación, como HCX o con el Site Recovery Manager, digamos, sería lo mismo, simplemente yendo hacia el centro de datos de Google. Entonces, si ustedes están al tanto, hace poco Broadcom compró VMware. Y con esta compra hay algunos cambios de los cuales tenemos que estar al tanto. Uno de ellos es que en el caso de AWS, ellos ya no pueden hacer la reventa de VMware Cloud. Entonces, ese tema está estandarizado y aplicado ya a la realidad de AWS. Otro tema que es importante es que el esquema de licenciamiento de VMware cambia. Entonces, en lugar de tener licencias perpetuas, lo que van a haber son licencias por suscripción. Entonces, si yo ya tengo mis licencias compradas de VMware, no me van a hacer ningún cambio, pero eventualmente esa versión de VMware va a salir de soporte. Lo cual significa que para comprar licencias adicionales voy a tener que entrar a un modelo de suscripción, lo cual es un costo anual. Ahora, en la relación VMware-Google, eso ya existe. Es decir, Google tiene un esquema con VMware sobre el cual, digamos, continúa su funcionamiento normal. Y a la hora de pasar a VMware Engine, lo que se hace es pagar una suscripción. Uno paga el VMware como servicio. ¿Sí? Pero con una diferencia importante. Si yo, por ejemplo, firmo un commit con Google a 3 años, yo sé que durante esos 3 años me van a respetar el precio. Al entrar en un modelo de suscripción, siempre vas a estar, digamos, sujeto a lo que la marca defina, que es el costo de esa licencia o de esa suscripción, perdón, durante ese año. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo firmara un contrato, digamos, en el 2005, tengo un commit de 3 años y me lleva hasta el 2028 con una predictibilidad de costo sobre todo ese periodo. No tengo ninguna penalización por una portabilidad informática. Y tener las máquinas virtuales en Google Cloud VMware Engine me acerca a tener una estrategia de inteligencia artificial, de inteligencia artificial generativa, porque ya al estar en el centro de datos de Google, hacer el paso a explotar mi información en BigQuery o en Vertex AI es un paso muy, muy sencillo, ¿no?
Sí, entonces, ¿qué cosa me permite VMware Engine? En pocas palabras, pues me permite pasar a una estrategia en la cual tengo un centro de datos definido por software, en la cual yo puedo mover todas mis máquinas virtuales a un entorno VMware y mi grado de soportabilidad en los sistemas operativos de las máquinas virtuales guest es el esquema de soportabilidad de VMware. Entonces, que es más amplio de lo que es Compute Engine, ¿no? Entonces, me permite saltarme todas las problemáticas que pueden haber a la hora de cambiar de hipervisor. Imagínense que quieren cambiar de hipervisor de VMware a OpenShift o a Hyper-V o lo que sea. Todo ese cambio de hipervisor tiene sus retos inherentes. Entonces, cuando yo cambio al hipervisor de Compute Engine, obviamente hay una serie de retos que yo tengo que manejar. VMware me permite saltarme eso, ¿no? Por ejemplo, si sus aplicaciones, si yo quisiera mover una serie de máquinas virtuales que están en Hyper-V y las aplicaciones están en el Net Framework y no en Net Core, por ejemplo, a la hora de tener esas dependencias del sistema operativo, bueno, voy a tener una serie de retos que voy a tener que analizar. VMware Engine me permite saltarme todo eso. Entonces, ¿por qué VMware Engine? Bueno, el relacionamiento de Google y VMware hace que esta sea una implementación que está totalmente verificada y certificada por la marca. Eh, Desde el inicio yo tengo un porcentaje de disponibilidad garantizado de 4 nueves en la misma zona, desde 5 a 32 nodos. Al estar en el centro de datos de Google Cloud, tengo acceso directo sin latencia a servicios de Google Cloud, como lo son BigQuery, o Cloud Operations, o Cloud Storage, o Antos, y ahí podríamos seguir enumerando hacia los componentes de inteligencia artificial, ya sea generativa o tradicional, o los elementos de Machine Learning. Eh, el costo que yo pago por este servicio incluye el licenciamiento, es decir, digamos, VMware le va a cobrar el licenciamiento a Google, yo voy a pagar por el servicio, eso me incluye los módulos de vSphere, o si necesito NSX, o las vSANs, o el módulo de replicación de HCX, todo es parte del costo de la solución. Soporte, al ser una infraestructura de VMware, a la hora de ir hacia soluciones de terceros, bueno, soporta las diferentes soluciones que soporta VMware, como es el caso de Veeam, el caso de Certo, Cohesity o NetApp. De hecho, me agregan módulos de NetApp para, si es que necesito, por ejemplo, almacenamiento, storage adicional. Entonces, muchas veces, si es que yo estoy en un centro de datos propio o en un operador, si quisiera desplegar un nuevo nodo, bueno, es todo un tema contractual, si es que estoy bajo un contrato o si es que estoy en mi centro de datos propio de adquisición de nuevo servidor para hacer el rollout de un nuevo nodo dentro del arreglo. En el caso de VMware Engine, yo simplemente pongo la solicitud y en 15 minutos mi nuevo servidor está operando y listo para recibir cargas de trabajo adicionales. Tenemos rendimiento dentro de Google Cloud, hay un rendimiento de 100 gigabits por segundo, todo está conectado por fibra óptica. Continúan todas las funcionalidades de VMware que están en vCenter y de hecho puedo administrar mi VMware Engine a través del vCenter. A la hora de, si necesito soporte técnico, el soporte de Google involucra o incluye el soporte de VMware Engine. Y Google Cloud administra lo que son las implementación y las actualizaciones de los componentes que forman la infraestructura de VMware. Es decir, ellos se encargan de todo el entorno físico y a mí lo que me dan es la capacidad computacional de una infraestructura de VMware Engine que he definido. Entonces, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales yo adoptaría un tema de VMware Engine? Bueno, pasar de CAPEX a OPEX es importante. ¿Por qué pasar de CAPEX? Porque normalmente yo voy a tener una serie de servidores que van a ser deprecados en el tiempo o un licenciamiento que va a salir en soporte y después de cierta cantidad de tiempo voy a tener que hacer una gran inversión de renovación de infraestructura.
En cambio, si yo paso a OPEX, tengo un costo predictible en el tiempo que no se va a ir moviendo y es el servicio el que se va a encargar de mantener la vigencia tecnológica. ¿Sí? Obviamente yo me voy a encargar de la vigencia tecnológica de lo que está dentro de las máquinas virtuales, pero ya no me tengo que preocupar de lo que es el virtualizador. Me salto los problemas o los cambios en el modelo de Broadcom de cambiar el tema de las licencias perpetuas a licencias por suscripción o suscripción en general, lo cual me aísla mucho del tema de de alianzas o rupturas de alianzas entre VMware y otras, o de Broadcom y otras empresas. No tengo que volver a capacitar al personal, voy a seguir trabajando con VMware. Entonces, mi forma de operar y mi forma de administrar las máquinas virtuales va a ser la misma. Y en el caso, por ejemplo, de que yo tenga fusiones de empresas o de repente tengo un centro de servicios compartidos, un grupo económico y estoy agregando empresas adicionales, el absorberlas es mucho más sencillo en el sentido de, número uno, que el rollout de máquinas desarrolladores VMware adicionales es inmediato. Y segundo, al ser casi un estándar de la industria VMware, pasar estas empresas nuevas a VMware Engine es también un tema simplemente de setear la comunicación y echar a replicar las máquinas virtuales. Por otro lado, la migración y la extensión de los centros de datos es mucho más sencilla. Puedo mover las aplicaciones core, puedo mantener un entorno híbrido, puedo mantener mis migraciones a la velocidad a la que yo determine en base a mi disponibilidad de ancho de banda. Puedo incrementar el ancho de banda simplemente durante la migración y luego hacer optimización de tráfico una vez que ya estoy operando. Puedo tener escenarios de disaster recovery y respaldos. De hecho, estamos manejando hoy por hoy un proyecto de más de 500 máquinas virtuales para un escenario de utilizar VMware Engine como un escenario de disaster recovery. Si tengo una estrategia de VDI, puedo utilizar la infraestructura de VMware Engine para implementar mi escenario de VDI, y el soporte a las aplicaciones que yo tengo, digamos, implementadas en VMware va a continuar a la hora que estoy pasando del mismo hipervisor al mismo hipervisor en el destino. Entonces ahí le doy paso a Oscar para que nos cuente un poco de los casos de éxito que hemos tenido con este tipo de plataformas. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy Oscar Campos, del equipo de Certica. Es un placer tenerlos aquí. Y a continuación más que presentar, les voy a compartir la experiencia de algunos casos de éxito que hemos tenido, tanto en la implementación de servicios, como lo comentaba Dani, de landing zone y de servicios también, ya sean PaaS y serverless. Estos casos se llevaron a cabo el año pasado y la verdad ha sido una muy buena experiencia y nada, quería compartirlos, así que vamos a verlo. Dentro del primer caso que quería compartir era la implementación y beneficios de la infraestructura en Google Cloud en el sector público. En la industria donde está esta empresa es el de estadística y censos, ¿ok? El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, como se le conoce, de Ecuador, tenía la necesidad de implementar una infraestructura y así llevar a cabo el censo poblacional de cada año. Sin embargo, se identificó un problema. Una vez que estuvieron haciendo las pruebas de estrés, se dieron cuenta que los servicios iban a quedar cortos en relación a la demanda que se esperaba tener. Es por ello, dentro de las necesidades y el reto estaba en construir una plataforma tecnológica avanzada en cuanto a disponibilidad y disposición de servicios que pudiera desplegar las aplicaciones necesarias para llevar a cabo este censo.
el INEC buscaba servicios en la nube que sean eficientes, que soporten escalabilidad, alta disponibilidad, resiliencia y que estén también relacionados con las normativas de seguridad y con las normativas y la seguridad en cada configuración que se lograra, que se tendrían que hacer, ¿ok? Es por ello que por fortuna, la propuesta que nosotros presentamos durante el proceso fue ampliamente superada en términos de transformación digital y les hizo mucho sentido para poder llevarla a cabo. ¿Ok? En estos momentos o en estos tiempos que vivimos en relación a la tecnología, es imposible pensar en los procesos de una organización o empresa sin una presencia de servicios y tecnología que sea ágil y eficiente. Es por ello que el uso de estas herramientas innovadoras y optimizadas van a garantizar una mejor experiencia, ya sea tanto para el usuario interno como para el usuario externo. Eso es exactamente lo que buscaba el INEC. Cuando acudió hacia nosotros en busca de una infraestructura moderna que cumpliera sus requerimientos y, lógicamente, brindara una mejor experiencia al ciudadano. ¿Qué es lo que hicimos? En primer lugar, diseñamos junto a ellos una landing zone, ¿ok? Una landing zone junto con configuraciones personalizadas, tanto de red, de seguridad, basada en las buenas prácticas de infraestructura en la nube, y desplegamos tanto servicios de paz, servicios de seguridad, configuraciones de red, y también hicimos interconexiones seguras con su data center y en la nube, ¿ok? A través de una VPN. Luego de ello, comenzamos a migrar su aplicación. Luego que se terminó la migración de la aplicación, se realizaron pruebas de escalabilidad. Sí, sí, para ello se hicieron pruebas de estrés y la infraestructura que se diseñó, que se implementó, logró cumplir con temas de la alta concurrencia que se esperaba tener de los usuarios debido al censo, con temas también de resiliencia, que es importante en el caso de que algún servicio, de que algo fallara, automáticamente esto podría resistir a cualquier fallo que se iba a tener bajo la infraestructura. Y luego se culminó con la implementación, fue exitosa y el cliente logró realizar sus procesos y el censo que esperaba. Entonces, dentro de los beneficios, consideramos que el cliente llegó a tener una plataforma 100% administrada en la nube, lograron salir de su zona de confort, ya que fue bien complejo, la verdad, inicialmente, ya que se tenía una visión on-premise. Sin embargo, con una buena asistencia y con una buena gestión de cambio, se logró lograr con los objetivos del proyecto, que fue lo más importante. ¿Ok? De nuestra parte, se contó con todo el acompañamiento desde la etapa inicial, donde no se tenía una arquitectura, no se tenía una solución o no se tenía una propuesta para enfrentar este problema, desde el equipo de preventa hasta el equipo de implementación que apoyó con tanto el despliegue y asistió al cliente para poder dar soporte en las pruebas de estrés y poder ajustar y poder configurar, no sé, pues instancias administradas que soporten la autoescalabilidad y también temas de servicios de base de datos en tipo Packet que estén en un HA, ya sea regional o multiregional, que permita cumplir con los desafíos que el cliente tenía. Entonces, dicho ello, se logró cumplir con los objetivos. Este caso de éxito es muy referencial
porque es un cliente súper importante, tanto en Ecuador como para nosotros, y nos permitió cumplir, ya sea con el negocio y también cumplir con la población para poder llevar a cabo este censo en el Ecuador. ¿Ok? Ahora, también queríamos compartirles la implementación de una arquitectura en Google Cloud para banca digital de una empresa del sector privado. Es una financiera. Por temas de compliance, lógicamente, al ser financiera, no se puede divulgar el nombre, ¿ok? Sin embargo, sí podemos un poco compartirles qué es lo que se hizo, ¿ok? Esta entidad financiera tiene presencia en varios países. Ellos decidieron trabajar, después de un análisis, decidieron trabajar con Google Cloud, lo que querían o lo que buscaban era migrar su infraestructura a la nube. Sin embargo, como todo proyecto tiene desafíos, dentro de los desafíos que se tenían era tener una infraestructura que esté independiente a los demás países, que se administre de forma independiente, valga la redundancia, y también que pudiera cumplir con las normativas tanto de PCI, de compliance, que se pudieran tener. Es por ello que dentro del diseño de la propuesta, lógicamente, se implementó una landing zone que pudiera independizar, que pudiéramos configurar su dominio, que ellos pudieran ser independientes tanto a nivel de administración como a nivel de servicios en la nube, que pudieran visualizar de forma granular lo que ellos están consumiendo, que no sea una caja negra el consumo, sino que ellos puedan ver los servicios que vienen usando. Adicionalmente, nosotros apoyamos en la migración y algo que fue importante en este proyecto es que ellos tenían que implementar una banca móvil y sin embargo su aplicación era una aplicación que no era, era una aplicación web, ¿ok? Era una aplicación web, sin embargo el objetivo era poderla migrar a una arquitectura de microservicios y por ende trabajar con servicios en Google Cloud como GKE, Google Kubernetes Engine, y la verdad fue un desafío súper importante para nosotros. Logramos apoyar tanto en diseñar una arquitectura basada en microservicios que pudiera usar tanto GKE. Es más, dentro de GKE, de Google Kubernetes Engine, hay dos sabores: el GKE estándar, que te permite administrar de forma tradicional los Kubernetes, y también se optó por usar el GKE Autopilot, que se vendría a ser como una administración serverless, donde tú ya dejas la administración en este caso a Google, y se encarga de llevar a cabo todos estos procesos, no sé si decirlos tediosos, pero todos estos procesos administrativos de los Kubernetes. Entonces, fue sinceramente un proyecto desafiante, un proyecto que nos permitió apoyar, en este caso, a esta financiera, a cumplir con los objetivos del negocio. También se vio temas de seguridad. Apoyamos con un servicio que dentro de Google, que se llama el Security Command Center, que ayudó a levantar cuáles eran esas brechas de compliance específicamente para temas de PCI. Luego levantamos temas de PCI y se logró apoyar al cliente. Ahora, dentro de los beneficios que se tuvo el negocio, es el rendimiento de los servicios. Una vez que se dejó de usar infraestructura on-premise, por decirlo, se apagó el data center, comenzaron a trabajar en la nube, se hizo una gestión del cambio con el equipo interno, se les brindaron capacitaciones, tenemos un equipo especialista en capacitación en Google Cloud, logramos la fidelización de este cliente, ellos a su vez lograron la fidelización de sus clientes externos como sus clientes internos, y de nuestra parte contaron con un acompañamiento constante, y de esta forma nos permitió trabajar de la mano para lograr tanto los objetivos de negocio como los objetivos técnicos.
¿ok? Y sinceramente fue un aprendizaje muy importante y a su vez dentro de nuestro equipo también lo abordamos dentro del equipo de preventa hasta el equipo de delivery y ahora con el servicio gestionado que nos permite seguir acompañando al cliente para seguir buscando nuevas mejoras, tener el patrón de la mejora continua y ver qué nuevas optimizaciones o qué nueva modernización de infraestructura se podría hacer tanto a sus aplicaciones como a los servicios. ¿Okay? Bueno, y estos son los dos casos de éxito que queríamos compartir. Y ahora, no sé si tienen alguna duda, consulta, ahí dejo la palabra a Noé Perfecto, para que comparta. perfecto, Oscar. Muchas gracias por habernos compartido esos casos. No, el objetivo de compartir esos casos para todos los asistentes es que puedan conocer que ese tipo de modelos son desplegables en cualquier industria y cualquier sector, ¿no? Oscar nos comentaba un caso de una organización pública de estadística y ese segundo de una organización privada financiera. De igual manera, esto es aplicable tanto para negocios de retail, para negocios de producción, de manufactura. Así que si desean tener un contacto más directo y explorar las posibilidades en su compañía, los invito a llenar el formulario que estamos enviando. Nuevamente, gracias Oscar y Daniel. Por ahí si tienen alguna pregunta pueden dejarla en el chat. Veo que varias veces han preguntado por las grabaciones, confirmarles que hoy les vamos a enviar las grabaciones de todas las sesiones de la semana. A ver, parece que no hay otra pregunta. Perfecto. En caso de que no haya otra pregunta, les pasamos a dar unos minutos para que puedan llenar el formulario para participar del sorteo, registrar su asistencia y en todo caso solicitar contacto con un experto. En un par de minutos volvemos para el sorteo. Muchas gracias, Oscar y Daniel. Gracias, Noé, gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Noé, y a todos los que participaron. Y si tienen cualquier duda, ahí nos las escriben por el chat.